¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días, Mercado por Experto. Esto es la City por Dentro TV, su ciclo 2020. Y qué mejor que empezar la jornada dándole los buenos días a Gustavo Jorge Giralde. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia y que estén todos bien. Viernes, como siempre, en la City por dentro. Y bueno, hoy un invitado de lujo y con temas muy actuales. Manuel Alvarado Ledesma, economista, profesor de agronegocios de la UCEMA, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Le damos la bienvenida, Carlos, ¿te parece? Así ya podemos arrancar, dejando, como dijimos la semana pasada, lamentablemente que no nos pudimos contactar con él. Hoy lo tenemos aquí, así que bueno, ¿qué tal? Buenos días, doctor, profesor. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Carlos. Un gusto estar ¿Cómo acá. estás? Buenos días ¿Bien? para todos. Bueno, Bien, nos alegra mucho, profesor, luego de la fallida presentación del jueves pasado, del viernes pasado, así que bueno, hoy lo tenemos con nosotros. Y vamos directamente a las consultas. A ver, usted hace poquito en un reportaje, en una entrevista que le hicieron, comentaba acerca de los beneficios, si podemos decir algún beneficio que deja esta pandemia, era que el valor que de alguna forma el ser humano había tenido o que tiene, o el valor que le dio a la ecología. Si usted no puede resumir, tomándose su tiempo tranquilo, ¿a qué apuntaba en todo esto? Porque hay cosas muy interesantes que la gente le va a fundamentalmente interesar en su palabra. Bueno, todo sufrimiento y toda crisis tiene un lado muy negativo, es doloroso, pero a su vez puede, si uno sabe tomarle lo bueno, puede aprovecharlo para sacar conclusiones que nos lleven a un futuro mejor. Es decir, aprender sobre la piedra sobre la que hemos tropezado. En este caso, mi aseveración fue más bien intuitiva y de lo que uno observa en la realidad cuando viaja y compara un país con otro, donde ve que la globalización tiene un lado, digamos, perverso. Es decir, ha permitido, por ejemplo, que la enfermedad se propague a una velocidad tremenda, cosa que no existía hace 100 años atrás. Quedaban este tipo de pandemias o epidemias quedaban más bien circunscriptas a un espacio geográfico. Hoy el mundo es una unidad total, lo cual nos hace pensar que somos todos miembros de una familia muy estrecha, en un espacio muy pequeño. Entonces, en ese sentido, me parece que vamos a apreciar mejor la armonía entre nosotros mismos y la armonía con la naturaleza. No puede ser posible, por ejemplo, como me ha pasado a mí en Estados Unidos, que una noche realmente linda, quiero abrir la ventana del hotel y los vidrios son fijos porque es más barato para construirlo de esa manera. Y entonces no puedo disfrutar esa noche, el ambiente, la temperatura agradable de Washington, y tengo que bajar para encontrar la temperatura, o tengo que, si hace calor, mover el aparatito para tener un aire acondicionado más fresco o viceversa. Todo eso es un aspecto contaminante de una cultura extremadamente consumista que lleva a un desequilibrio en todo sentido en la naturaleza y que trae repercusiones también sobre la propia salud. Es decir, nos hemos alejado mucho de la naturaleza y hemos utilizado todo tipo de instrumentos para satisfacción propia, aún sin considerar los efectos perniciosos que hay sobre la naturaleza, que intuitivamente uno puede decir que van a repercutir en la salud, aunque uno no fuese un experto, pero algo va viendo de que las cosas así no pueden funcionar adecuadamente. Ahora, Manuel. profesor, usted hablaba con respecto a la ecología y de hecho lo estamos viendo, ríos que estaban contaminados, que ahora se ven de otra manera, la fauna que reaparece en muchos lugares. Bueno, de hecho en Argentina tenemos la mejor nieve de la historia prácticamente, y un poco producido por todo esto que usted recién comentaba. Pero usted en el comentario también hacía un apartado con respecto a la alimentación saludable.
¿A qué apuntabas en hecho básicamente? Bueno, es lo mismo, es decir, esa es una oportunidad para nuestro país, porque nuestro país en muchos aspectos tecnológicos y sobre todo ligados al hiperconsumo, está más atrasado, es decir, no somos hiperconsumistas, lo cual quiere decir que estamos más avanzados, aunque parezca contradictorio. Entonces, estamos más acostumbrados a comer comida natural, no la comida chatarra o en menor medida la comida chatarra. Entonces, me parece que es una oportunidad también para la sociedad argentina para presentarse como un modelo a seguir en el aspecto alimentario, ¿no? Nosotros somos un país que gozamos de la comida y hacemos de eso un momento realmente de satisfacción, incluso casi se podría decir cultural y espiritual, porque está todo unido, lo físico y lo espiritual. Entonces, me parece que bueno, es un tema que podríamos perfectamente exportar como modelo a seguir. Comer carne natural, no engordada a feedlot, como sucede en los países muy avanzados, donde un novillo tiene que prácticamente no camina para comer ni beber, en cambio el engordado a pasto natural o a pasturas sembradas, un novillo en la Argentina puede caminar 4 o 5 kilómetros por día, lo cual ejercita su musculatura y lleva a un alimento mucho más rico en fibras. Entonces, es muy interesante cómo estas cosas nos han ido haciendo reflexionar respecto a una mejor alimentación. Aunque, bueno, encerrados en la casa hacemos menos ejercicio, etcétera, pero una vez que se supere esto, es probable que la autorreflexión en la que nos hemos visto obligados a avanzar nos lleve a apreciar mucho más mantener la salud. Ahí, profesor, me siento un poco identificado, ¿no?, con esto de estar en casa y que realmente tengamos que dedicarnos a caminar menos. Pero bueno, mi pregunta lo voy a traer ahora un poco acá a la Argentina nuevamente y a su conocimiento especialista en la materia. El campo genera muchos dólares y como tal tenemos la alternativa que es un país que necesita dólares. Por consiguiente, históricamente, no siempre es un aliado, si bien es necesario y es el factor principal de ingreso de divisas del país, los gobiernos por ahí no lo ven en situaciones compatibles. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina o a todo el sentimiento en este tipo de cosas, cuando realmente cada vez lo necesitamos más? Las explicaciones creo que son múltiples. Es difícil sintetizarlo, pero me gustaría quizás arrancar con una frase de Alejandro Bunge, que es un economista de hace más de 100 años, que definía a la Argentina como un país raquítico con una cabeza gigante. Es decir, que es una estructura de producción donde se dirige todo desde la capital federal y del conurbano. Eso hace que culturalmente la gente esté muy alejada de los factores donde se produce la riqueza, que en gran parte es del propio campo. No hace mucho, después de una sequía muy prolongada, bajaba en el ascensor, era un viernes a la tarde y unos muchachos, estando en una sequía muy prolongada, decían: qué macana, parece que mañana pronostican lluvia. Y ellos prácticamente se puede decir que en buena parte viven gracias al campo y lo que necesitábamos era lluvia, pero se lamentaban de la lluvia. Eso muestra que la cultura argentina está muy alejada de la producción agropecuaria y de toda la cadena agroindustrial, que es gigante. En cuanto a las raíces de este problema, que es una sociedad que en una buena parte le da la espalda al agro, pensar que casi el 50% de las exportaciones en cuanto a divisas arrancan desde el campo. La cadena agroindustrial da empleo a un 35% del empleo formal. Es decir, no es una cosa así nomás. Y la Argentina es un país enorme, con mucha capacidad para alimentar al mundo entero y con una población muy reducida para el tamaño del país. Es decir, que lo que en la Argentina necesita es exportar y alcanzar escala
y no solo exportar materias primas, que es lo que normalmente se confunde con el campo. El campo no es materia prima. El campo es materia prima y muchísimas cosas más. Es industrias, tanto para atrás, es decir, todo lo que necesita para producir, como un dron, un GPS, internet, sembradoras, cosechadoras, como para adelante, hacia el consumidor, fabricar alimentos, fabricar aceites, fabricar combustibles que se exportan. Todo eso se exporta. Incluso lo que es para atrás también se exporta. Los acoplados que la Argentina produce es muy importante como en su posición exportadora en el mundo. Son acoplados diseñados con marca argentina que no se llaman John Williams o Strangers in the Night. No, se llama el gaucho de la Pampa, el pampeano, en fin, tienen nombres nuestros, lo cual marca totalmente hacia nuestra identidad. Entonces, el campo no está bien vendido, digamos, en buena parte quizás por la propia responsabilidad del campo y en gran parte por una serie de teorías que se fueron desarrollando, sobre todo a partir de los años 40, podríamos definir, cuando la Argentina se la empezó a ver como encerrada en productora de alimentos y productora de materias primas, y investigadores de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, básicamente bajo la dirección de un gran economista, Raúl Previs, se llegó a la idea de que había una especie de suerte de tendencia al deterioro de los términos de intercambio que hacía que cada vez fuese más necesario una tonelada de trigo para obtener el mismo producto industrializado desde el exterior. Eso llevó a abrir una política económica que era de sustitución de importaciones industriales. Entonces, empezar a industrializar, aunque sea mal y en pequeñas medidas, porque el mercado interno era reducido, en la Argentina y no importar. Para poder mantener esta política, si fuera necesario extraer fondos del sector muy competitivo que era el agro, se lo hacía. Eso es uno de los trampolines que llevó a los derechos de exportación, a la implementación de impuestos a la exportación agrícola. A eso después se fueron uniendo otras ideas, como las que llevó a cabo Marcelo Diaman, un gran economista, que llegó a la conclusión de que la Argentina, como otras economías, tenían estructuras productivas desequilibradas, es decir, tenían un sector hiper desarrollado por naturaleza y otro muy atrasado. Y entonces, para poder equiparar, había que bajarle las ganancias al que era presuntamente hiperdesarrollado. Y así también se desarrolló otras ideas como la enfermedad holandesa, que es muy parecida, que sucedió algo en Holanda cuando apareció el gas, en fin, todos los minerales que hicieron que esa irrupción de esa nueva capacidad de exportar bajara el valor del florín y en consecuencia empezaba a quedar nada más que como exportadora el sector minero y los demás sectores tendían a morir. Cosa que después duró un tiempo, pero después se fue nuevamente equilibrando. No quedó como una realidad duradera. Y sobre todo porque en esa época no se entendía que la cadena de valor del agro necesita cada vez más, sobre todo para atrás, industrias. Y esas industrias se pueden desarrollar y se desarrollan en el propio país. Porque tenemos una población de 7.000 millones de personas que crece no solo en tamaño, sino mucho más que en eso, crece en poder adquisitivo, como lo demuestra China e incluso otros países del sudeste asiático. Necesitan comer más y tenemos la misma superficie de suelo. Es más, con suelos desgastados, con miles de años de agricultura, como ha sucedido o como sucede en Europa. Entonces, para eso se necesita elevar la productividad por hectárea. Y para elevar la productividad necesitamos cada vez nuevas herramientas, fertilizantes, elementos ligados a al GPS, en fin, internet, programas, software, todos elementos que hacen que la productividad se eleve y eso genera la demanda desde el campo para que se desarrollen en la Argentina nuevas industrias. Es decir que
No es necesario, como pensaba la CEPAL, para industrializar, saltar al campo e irse a la industria. No, desde el campo, además, porque también puede haber otras industrias, nadie la dice que no, desde el campo se desarrollan nuevas industrias. Si el campo tiene capacidad adquisitiva, va a buscar mayor nivel de productividad, cosa que todavía, pese a todos los elementos negativos, no se mantiene más o menos, pero podría crecer mucho más si hubiera, digamos, las fuerzas más liberadas para que el agro, que poco tiene que ver con el agro, que muchos, gente con una visión quizás pseudo progresista o influida por las ideas marxistas, siguen creyendo que es un latifundista, cuando en realidad en el mundo de hoy, en la Argentina, el más pobre de los que está en la cadena agroindustrial es el poseedor de la tierra, porque es el que menor rentabilidad tiene, por lo menos en relación a su capital. Profesor, justamente, aparte de todo lo que usted explicó, y muy bien, yo le iba a preguntar si no hay un fundamento, no sé si político, social, cultural, en donde al campo de alguna manera se le mire con cierto de reojo y se lo ubica en un lugar que realmente no lo tiene, o lo tiene según como según como sea digamos el pensamiento de la persona que lo juzga. Entonces eso genera estas rigideces que se están generando no ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero que de alguna manera no le hacen muy bien tampoco al país, en definitiva. Yo creo que sin duda. No le hace, perdón, profesor, tampoco le están reconociendo al campo el derrame que tiene sobre las economías regionales. Por supuesto, yo no lo cité, pero. Claro, pero por supuesto, y ahí con más razón. Más importante, ¿no? Mi análisis fue demasiado pampeano, porque sí, es el que tiene mucho peso, pero ¿quién puede dudar del vino argentino hoy? Recuerdo que estando en Londres, cuando yo tenía 23 o 24 años, me invitaron a comer y quise comprar un vino argentino para llevar. Había una cadena en ese momento que se llamaba Peter Dominic de vinos, y empecé a preguntar por un vino argentino y no había vino argentino. Hasta que al final un señor me consiguió un vino ahí en una de estas cadenas, en una de estas sucursales, y me dijo, acá tiene Argentine Wine, directamente de los Andes, y aparecía una especie de andaluz montado en un caballo, en un corcel del sur de Sevilla, parecía. Y no se decía ni de dónde venía, ni qué vino era. Ahora vaya usted a Inglaterra, Estados Unidos, Francia, España, países que compiten con nosotros, como es el caso de España. California, en California si usted va a un supermercado va a encontrar junto al vino de California, que es buen vino, va a encontrar vino argentino al lado del francés. Es decir que la revolución que se ha dado en el tema de vinos, de aceite de oliva, es tremenda, té, y todo eso, bueno, está muy ligado a la industria. Así que, en fin, el panorama es muy amplio. Ahora, usted me preguntaba respecto, Gustavo, o Carlos, perdón, a la cultura. Y es cierto, los análisis suelen hacerse, y muy especialmente en ese pecado caemos los argentinos, fuera de contexto histórico. Es decir, pensar en la estancia de un Pereira Araola en el año 1900 debe ser pensada para el año 1900, cuando en un país como España reinaba un rey, Alfonso XIII, o en cualquier país de Europa, en Rusia un zar, y gastaba miles de millones de dólares en palacios infernales que hoy el mundo admira. Entonces no se puede hacer un análisis de una estancia porque había un palacete que en realidad es prácticamente un rancho delante de lo que es San Petersburgo, y decir, no, porque los ricos... No, pero ese era ese momento. El momento actual no tiene absolutamente nada que ver con el año 1900, que además fueron buenos estancieros para el momento, considerando la situación sociológica y cultural de esa época. Hoy, el propietario de la tierra suele ser
más bien pequeño. Hay, por supuesto, amplios, muchas veces de capitales que no son originarios de la tierra, pero hoy se mueve la producción agrícola, sobre todo en lo que es la parte cerealera, en forma de red, donde hay pequeñas empresas, pequeños emprendedores que en conjunto y coordinadamente logran la producción de los tantos millones de toneladas que produce la Argentina en soja, trigo, maíz, etc. Es un modelo que no se puede trasladar, obviamente, porque es un modelo muy desintegrado, muy coordinado entre distintos pequeños agentes que no son peones, que no son empleados, son empresarios que lo único que tienen a lo mejor es una sembradora o lo único que tienen es un tractor. Eso es todo lo que tienen y con eso salen a trabajar en coordinación con otros, trabajando la tierra como contratistas. Entonces es un esquema muy amplio que es difícil de definir de una manera, digamos, unilateral, único, porque no hay un único. Son muchos los que contribuyen a esta producción. Es un modelo que se replica también, que es parecido en la industria automovilística o en otros, pero en el campo es así. Está perfecto. Entonces, profesor, le quería preguntar lo siguiente. Vamos a imaginar que termina la pandemia y nos encontramos con la deuda solucionada o por lo refinanciada, el PBI cayendo por encima del 10%, no importa. Una desocupación importante, obviamente, ya lo sabemos. ¿Cómo imagina usted esa pospandemia con respecto a lo que hace a la inflación y al tipo de cambio? Bueno, el país necesita imprescindiblemente de estimular la producción para la exportación. Es decir, que me imagino un tipo de cambio donde el dólar, en términos históricos, esté por arriba del promedio de los últimos años. Es decir, que vamos a tener un peso depreciado, con lo que permitiría arrancar todo el aparato exportador. En ese sentido, el agro, tanto para las economías regionales como para las economías de producción extensiva, tiene un papel muy importante a desarrollar. Tenemos una gran oportunidad porque hay muchos países que han estado experimentando un gran sacrificio en el exterior, me refiero a países del mercado externo, perdón, que han sacrificado su alimento y que, bueno, ahora al terminar este periodo de crisis van a querer recuperar con creces para ver como una especie de sobregiro en obtener el beneficio y el placer de alimentarse. Así que imagino en ese sentido que la Argentina tiene un desafío muy, muy bueno. Ahora, evidentemente el tipo de cambio alto hace que el mercado interno sufra, que la gente vaya a tener que vivir con un nivel de vida muchísimo más bajo y por un periodo que según sea la estabilidad, el horizonte jurídico, el respeto de las instituciones y de la propiedad privada, según sea ese nivel, vamos a hacer más corto o más largo ese periodo de sufrimiento. Lo que hay es que abrir un horizonte para la inversión, para que los propios argentinos inviertan en la Argentina, no solo el capital extranjero. Sí, es curioso que estamos endeudados en un nivel casi similar a lo que los argentinos tienen guardado bajo el colchón o en el exterior. Es decir, claro, no se puede pedir que la gente del exterior crea en nuestro país si nosotros mismos no creemos. Y para que nosotros mismos creamos, tenemos que generar ese tipo de confianza de la propia sociedad. Tiene que demandar a las autoridades ese horizonte político que es necesario para todo tipo de inversión. Así que así yo me lo imagino de una manera relativamente positiva, porque vamos a aprender a no seguir tropezando con la misma piedra y a que es muy importante bajar la soberbia y saber que vienen periodos malos, tal como lo soñó José,
Con el faraón vienen 7 años de vacas gordas y vienen 7 años de vacas flacas, o distintos periodos, pero hay que tener guardado para el momento malo, y no solo no tener guardado, es decir, eso es malo, no solo tener cero. Menos es mucho peor estar por debajo de cero, como es el caso nuestro, que además de no tener nada, debemos. Perfecto. Gustavo, vos tenés alguna pregunta rapidita pero te dejo la chance de la última, pero que sea bien cortita, para el profesor. No, acá lo que queda como reflexión es qué motiva a las nuevas generaciones para creer en un nuevo país. Porque en definitiva quería tener una respuesta esperanzadora de usted, profesor, como para a ver qué es lo que podemos. Tenemos 1 minuto nada más. ¿Qué motiva para vivir? Motiva para vivir la esperanza. Porque si no me suicido. Yo lo que quiero es ir para adelante. El país le pasa lo mismo. Manuel Belgrano era una síntesis histórica de lo que en realidad somos hoy. Manuel Belgrano era hijo de italianos, Belgrano Peri, Domenico Belgrano Peri. Y la madre era una criolla de acá, de la Argentina. Es un poco la síntesis de lo que es el país hoy. Y Manuel Belgrano fue para adelante, no esperó a tener resultados inmediatos. Probablemente él disfrutaba ese camino porque sabía que en algún momento, si no era él, las generaciones venideras lo iban a ver. Y bueno, me parece que eso es disfrutar el camino de saber que algún día vamos a llegar. Si no es en forma personal, en la siguiente generación o en la siguiente. En algún momento va a pasar. Pero lo importante es disfrutar el camino de que vamos en la dirección correcta. Ok, mantengamos la esperanza entonces, profe. Bueno, un gusto, ¿eh? Profesor Manuel Alvarado Ledesma, inmensamente agradecido de haber contado con usted en el programa de hoy, y antes de fin de año, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar con otra Argentina, si Dios quiere, distinta, fuera de todo esto y con esperanza de un mayor y mejor futuro. Muchísimas gracias, profesor. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias.